Mucha Inversión es el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos una nueva semana aquí en Alpampan por elmostrador.cl después de las primarias oficialistas en que ya se empieza a contar otra historia, una nueva historia a partir del triunfo arrasador que tuvo Janet Jara. Todos coincidían, todas las encuestas en general, las que se conocieron antes de la veda, pero también las que se conocieron después de la veda de manera privada, coincidían en que iba a ganar Janet Jara. Lo que no coincidieron las encuestas es que iba a ganar por tanto. Más allá de una participación, digamos, algunos dicen mezquina, 1.371.000 votos válidamente emitidos, de un total de 1.400.000 y tantos votos de personas que además asistieron a votar. Pero ¿qué es lo importante? ¿Cuáles son las claves? ¿Cómo se reconfigura el mapa de la centro-izquierda? Recordemos que ella va a representar a la centro-izquierda de Chile. Vamos a estar conversando en el siguiente bloque con el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, para analizar desde su colectividad estos resultados. Pero ahora queremos hacerlo precisamente desde la centroizquierda y nos vamos a conversar hasta ahora con el doctor en sociología, consultor político. Él apoyó a Carolina Toá, Eugenio Tironi. Eugenio, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, muy buenos días, Mirna, gracias por la invitación. Eugenio, ¿te esperabas esta distancia que marcó Janet Jara con respecto a Carolina Toá? No, jamás. Creo que este es un tsunami que hay que interpretarlo como tal. Un tsunami que hay que interpretarlo como tal. Vamos a interpretar entonces ese tsunami. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó que varias cuestiones. Yo creo que primero, bueno, hay que tener en cuenta que esto es una muestra sesgada, digamos, esta es la muestra del mundo más bien de izquierda que tenía una adhesión tal con uno o una de las candidatas que lo hizo levantarse una mañana fría e ir a votar. O sea, no es, no era una muestra parecida a la que tendremos en las elecciones presidenciales, que serán voto obligatorio, con otra temperatura, y por lo cual no va a requerir el nivel de compromiso emocional o ideológico que requería el día de ayer, digamos, para poner su voto en la urna. Entonces, dicho eso, creo que una importante precaución para no sacar conclusiones desmedidas. ¿Qué es lo que pasó ayer? Pasó de que hay un segmento importante de chilena, de chilenos, que quieren las versiones originales, ¿ah? Que quieren a Cast en la derecha y que prefirieron a Jara en la izquierda o en la centroizquierda, que vale decir figuras que expresen con claridad una identidad, una forma de ver el mundo, con una trayectoria consecuente con eso, eh, que no obedecen a cálculo ni a estrategia de ninguna especie, sino más bien a un sentimiento. Esto fue como cuando la U llega a público, aunque esté condenada al descenso, ¿ah? Porque es un sentimiento. Y, y ese sentimiento hay que darle valor. ¿Ah? Este es un Ujú. sentimiento de identificación con las causas históricas de la izquierda, un sentimiento de que no está dispuesta a hacer propia la agenda de derechas que hoy día domina, digamos, un poco el mundo y la sociedad chilena, centrada particularmente en la cuestión de la delincuencia y el crimen, y que mantiene las banderas históricas, digamos, de la desigualdad, de la injusticia, de la emancipación, de la soberanía. Eh, yo creo que
que hay también un deseo de una parte importante de la población. O sea, la cantidad de votos que obtuvo Jara ayer no es menor, ¿ah? De, mm, de hacer ver que aquí estamos, ¿ah? De hacer ver que no nos hemos rendido, de hacer ver que no nos vamos a subyugar ni nos vamos a atemorizar con la prepotencia, eh, y que vamos a dar la pelea, ¿ah? Aunque sea para perderla, ¿ah? Pero para dejar un testimonio. Yo creo que todos esos factores influyeron muchísimo, y obviamente quedó de manifiesto que ni el Frente Amplio ha logrado construir un espacio propio. De hecho, sus votos fueron completamente capturados por Jara, y que el llamado socialismo democrático es una criatura que nunca llegó a existir, ¿ah? Eh, que no, que no tiene, que no tiene arrastre, que no parece llenar un vacío histórico, eh, que parece demasiado calculadora, demasiado dominada por caudillos y por líderes que ponen en general trabas a, a una causa colectiva como podría ser la candidatura Toa, y porque están más preocupados de administrar sus cotas de poder, digamos, que de alcanzar una cierta utopía. Y si uno no ofrece alcanzar una cierta utopía, es muy difícil movilizar a los electores en elecciones voluntarias en tiempos como los de hoy. Tú dijiste algo muy importante, Eugenio. Tú dices una candidatura que básicamente quiere dejar un testimonio. Estamos hablando de Jara. Para ti es muy poco probable que Jara pueda ser competitiva para pasar a segunda vuelta. ¿Eso es lo que tú quieres decir? No, 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 yo creo que así como Jara derrotó a Toá y a Winter, y con los mismos recursos puede derrotar a Kast y a Matei. Eh, eh, yo he leído con mucha atención estos últimos días el fenómeno de Zoran Mamdani, eh, Ya. el candidato a alcalde de Nueva York, que derrotó a Andrew Cuomo en las primarias del Partido Demócrata. El partido de Queens para partido de Conchalí, pero tienen historia bastante parecida, básicamente Ya. militantes, relativamente deslenguados, eh, con mucho trabajo de base, eh, con capacidad para moverse en las redes sociales, pero que no temen enfrentarse, digamos, a conflictos por defender sus posiciones, no tienen temor a enfrentarse a los poderes establecidos. eh, y yo creo que esa figura que es lo que llama un poco testimonial, ¿ah? Ujú. Si usted quiere un poquito mesiánica, es lo que representa Kast en la derecha. Una figura en el sentido que, que incluso no le teme al populismo, ¿ah? Que no busca un lugar necesariamente en el centro, en la moderación, en los matices, sino más bien que es capaz de usar la misma arma a sus adversarios, que es el populismo de derecha, pero desde una ideología de izquierda. Yo creo que este tipo de figura, como es Jara, eh, puede ser, y yo creo que va a ser muy competitiva en la elección que viene. Eso, a ver, es que hay varios puntos, porque tú señalaste en un momento, Eugenio Tironi, que el socialismo democrático nunca ha terminado de fraguarse, de asentarse como una criatura, ¿no es cierto?, que tiene una identidad propia, etcétera. Pero también uno podría preguntarse cuánto de esta derrota de Carolina Toá tiene que ver directamente con las características de esa candidatura en los tiempos que corren. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con ¿Ya? decir aquí Toá perdió por su personalidad y Jara ganó por su personalidad y Winter fue prácticamente marginalizado por su personalidad. Yo no creo que sea
un concurso de performance, digamos. ¿Ah? Ujú. Yo creo que esto tiene que ver más bien con figuras que llenan un cierto espacio histórico. ¿Ah? Y yo creo que el socialismo democrático no ha logrado recuperar el espacio histórico que ocupó junto a la democracia cristiana en los así llamados 30 años. El socialismo democrático se ha mostrado como muy eficaz para responder a los requisitos de gobernabilidad, sobre todo en momentos de crisis, como fue con posterioridad al 4 de septiembre, cuando fracasa la propuesta de la convención. Y yo creo que el socialismo democrático, particularmente todas, fueron clave en mantener y sostener y proyectar el gobierno de Gabriel Boric, pero son muy impotentes a la hora de hacer una propuesta eh, que, que, que movilice los corazones, digamos, que saque todo lo que tenemos de deseo de solidaridad, de gratuidad, de desprendimiento. ¿Ah? Ahí el socialismo democrático se vio impotente frente a una Jara que tenía además, y esto hay que destacarlo, la columna vertebral del Partido Comunista. Esos son militantes con, eh, con trayectoria, con hijos de, nietos de o nietas de, que están dispuestos a cualquier esfuerzo, cualquier humillación, con tal de sacar adelante su causa o adherir a una candidata que por lo demás despertó mucho entusiasmo en su fila, como antes lo había hecho Jadwe, hay que decir, como había sido Jadwe. Entonces, contar con esta red de activistas es muy importante en una elección presidencial, en cualquier tipo de elección. Siempre se ha visto mucho en redes sociales, que ok, son muy relevantes, pero esta red de activistas que está recorriendo, peinando el país, que está a la salida de los metros a las 6:30 de la mañana, entregando un volante, que está hablando con gente, que está acarreando, invitando gente que vaya a votar. Esa red que provee solamente un ejército de misioneros, de, de combatientes, es, es, es muy difícil de vencer, sobre todo cuando al otro lado lo que hay son más bien personas que están con la regla de cálculo, que están protegiendo su posición de poder, eh, que ya no tienen la vocación para un trabajo semejante. Y yo creo que si me hace elegir Sí. que fue la personalidad de Jara o la estructura que le proveyó el Partido Comunista, eh, yo me cuesta decir cuál fue el factor más importante. Ya, lo que pasa es que si fuera por eso, la máquina muy bien aceitada de un partido disciplinado, que trabaja como hormiguita, que está en los territorios, como dices tú, bueno, tendría que haberse impuesto Jadwe, y sin embargo, ya vimos cómo le fue respecto de, ganó Boric, ¿no es cierto?, la primaria presidencial del 2021 con más de 300.000 votos, ¿no? Es cierto, es cierto, es cierto. Yo creo que es la conjunción de esos dos factores, yo creo, lo que funciona. No, y aquí se dieron los dos factores, o sea, una personalidad, pero una personalidad que se fue fraguando en el gobierno de Boric. O sea, Boric en Sí, sentido, en cierto modo, él tuvo a Violeta y tuvo a Janet. ¿Ah? O sea, porque Janet Jara es fruto del gobierno Boric, o sea, no, nosotros no la conocíamos antes del gobierno Boric. Y segundo, ella dentro del gobierno junto con Camila Vallejos, con Nicolás Cataldo, fue forjando un nuevo partido comunista, lo que podríamos llamar el Jara comunismo. ¿Ah? Eh, y este Jara comunismo no tuvo mayor empacho en enfrentar al Carmona comunismo o al Jadwe comunismo, o sea, al viejo PC. ¿Ah? Y logró atraer consigo a una parte importante de la militancia y del aparato. Entonces, también estamos ante un hecho mayúsculo, ¿ah? De que el Partido Comunista a partir de ahora ya no es lo que fue. ¿Ah? Hemos vivido algo parecido a lo que consiguió Berlinguer
con el eurocomunismo a fines de los años 70. Aquí lo estamos consiguiendo a través del éxito de Janet Jara en esta primaria. Ya, si tú dices que ella es competitiva, ¿no es cierto?, para poder pelear una segunda vuelta, te pregunto, ¿cómo va a ser desde tu punto de vista Janet Jara para hablarle a ese sector que no fue naturalmente a votar a la primaria y que está, ¿no es cierto?, en esa suerte de centro o sector moderado? ¿Realmente lo va a poder lograr? Yo creo que es una aventura difícil, lo asumo, pero tan difícil como se veía ganarle a Carolina Toá hace 3 meses atrás. ¿Ah? Y le ganó por una distancia realmente impresionante. Entonces, lo que yo digo es que el argumento que una comunista no puede ganar la presidencia de Chile es un argumento de otro siglo. Es un argumento, incluso se puede convertir en un boomerang, porque quizás es por esto mismo que la voy a elegir. ¿Ah? Por lo demás, yo mismo, entre comillas, digo, estoy hablando Sí, figuradamente, claro. voté por la lista del pueblo. ¿Ah? Y quizás voté por Kaiser, me gustaba Kaiser. Y me gusta un poco Kaiser. O sea, lo que yo, entre, entre un comunista y alguien más de la elite del establishment, prefiero un comunista. Que por lo demás no me produce mayor miedo. Gran parte de los votantes chilenos no saben quién es un comunista. ¿Qué es un comunista? ¿A qué? a- o sea, acá hay una especie el anticomunismo tiene algo de cámara de eco. Eh, los que lo esgrimen son aquellos que tienen más de 65, 70 años, que recuerdan lo que fue todavía la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, y lo que fue la Guerra Fría, pero la inmensa mayoría de la población no se recuerda absolutamente nada de todo eso. Y cuando le hablan de comunismo están pensando, no sé, eh, en Silvio Rodríguez, ¿ah? O qué sé yo, o en los Quilapayún, o los Inti Illimani, en la Violeta Parra, en Pablo Neruda, no está muy claro cuál es el fantasma. Tiene otros fantasmas mucho más concretos y más presentes contra los cuales luchar. Entonces, yo creo que el anticomunismo puede ser un boomerang. Y por lo demás, alguien te va a decir, oye, si un musulmán podría ser, como es Soran Mamdani, puede ser alcalde de la principal ciudad del mundo, como Nueva York, ¿por qué una comunista no puede ser presidenta de Chile? Entonces, esa idea que tiene un techo por ser Claro. comunista me parece de una simpleza apabullante. Ya, lo que pasa es que, ¿sabes lo que leía hoy día algunos análisis, por ejemplo? Puede ser todo esto súper discutible, pero por ejemplo, la empresa de, digamos, consultora DataVoz decía que en un análisis que hace después Jorge Fábrega, decía que el monitor de liderazgos políticos de DataVoz mostraba efectivamente que la gente valora mucho las cualidades que tiene, básicamente que la hacen una persona creíble, Janet Jara, pero dice que en esa misma medición el hecho de ser comunista era criticado por parte de los mismos encuestados, ¿no? Entonces, es discutible. Pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, Claro, pero darlo por un hecho, como algo correcto. automático. Lo mismo pasa, perdón, lo mismo pasa con Castro. O sea, ser republicano no creo que le agrega mucho, ¿ah? Ni qué decir O Evelyn pinochetista, Matei. Es o decir, que pinochetista, tiene o detrás a la U y la Revolución Nacional claro. y al piñerismo tampoco le agrega mucho. O sea, eh, si alguien cree que esgrimiendo la bandera del anticomunismo le basta para derrotar a Fara, yo creo que está equivocado. De hecho, si tú te fijas la entrevista, o sea, el punto de prensa que hace ayer Matei, ella habla de cómo enfrentar en definitiva el periodo que se viene,
pero no hace alusión a un discurso anticomunista como sí lo hizo Kaiser. Kaiser llegó a hablar incluso de que el Partido Comunista mantenía el arsenal de Carrizal Bajo, bueno, que es una tesis que él viene sosteniendo con ningún fundamento, por supuesto, ¿no? No, por supuesto, yo creo que, digamos, no lo había observado, pero si fue así, como fue así, Exacto. estuvo bien Matei, ¿no? Yo creo que así como fundar la campaña en la primaria, del hecho que Toa no sería competitivo en la elección presidencial por ser comunista, hoy día yo creo Jara, que perdón, que Jara, claro. yo creo que hoy día en la contienda que se abre de centrar la artillería en su condición de comunista no va a resultar. Eh, Ahora, Jara tiene que definir cuál va a ser su posicionamiento, su propuesta. Yo creo que ayer, por lo menos en la noche, no la dibujó. ¿Ah? No, no me pareció que hubiera allí una idea. ¿Ah? Eh, pero más bien agradecimiento y reivindicación de sus orígenes. O sea, no, no, y de su y de su cuna, ¿ah? Entre otras, agradeció al Partido Comunista. Eh, lo que me pareció muy bien que lo hiciera, porque si no se vuelve un tránsfuga Claro. que despierta mucha recelo en la población. Sí, fíjate que la escuché hoy día, te doy algunos puntos importantes, la escuché hoy día en la cooperativa. ¿Qué decía? Entre algunos puntos para precisar. Ella va a seguir sosteniendo y apuntando al no más AFP, pero siempre ella dice lo siguiente: yo soy la candidata de la centroizquierda, entonces, pero no voy a renunciar a lo que evidentemente yo creo y considero, pero todo esto en el marco de un acuerdo con su sector, no más AFP. Luego, el acuerdo, le preguntan por el acuerdo Codelco-SQM, del cual ella es crítica. Ella dice, bueno, yo voy a respetar el Estado de Derecho y si el acuerdo está firme, se tendrá que respetar. Ahora, si no ocurre aquello, bueno, buscaremos otro camino. Y cuando le preguntan por lo que dijo su encargado programático económico, Fernando Carmona, que había que primero, digamos, apuntar a la igualdad y después al crecimiento, dijo, no, eso es una mala cuña. Usted comprenderá que no tiene nada que ver. O sea, ¿cómo no va a apuntar al crecimiento si el crecimiento es fundamental para crecer con igualdad, dijo ella? Ahí hay algunos puntos, digamos, ¿qué te parece? No, me parece que lo está haciendo bien, digamos. O sea, ella está Mm. recogiendo un poco lo que fueron algunas ideas que estuvieron más presentes en TOA. Ella misma dijo anoche que a partir de ahora no tenía programa, que había que fabricar un programa en conjunto. Pero yo creo que, según mi particular opinión, ¿ah? Ella no tiene que encontrar un programa simplemente en la vieja idea socialdemócrata. Ella tiene que encontrar ideas programáticas en una suerte de nuevo, como lo llama Danny Roderick, un famoso académico de Harvard, Ya, eh, que tiene que tener tintes populistas. Cuando digo populista es pensar en medidas específicas, concretas, tangibles, eh, eh, que tengan efecto inmediato en la vida de la población. eh, y no quedarse en esta visión como más sistémica, gradualista, donde los resultados los van a recibir generaciones venideras, que están propias del mundo socialdemócrata. Entonces, eh, ella tiene que encontrar un tono. ¿Ah? A mí me parece correcto un poco lo que tú hoy día me describes que está sí. diciendo esta mañana, pero yo creo que su equipo tiene una dura tarea por delante para definirle un buen tono. ¿Cómo ves ahora? Vamos a la derecha porque vamos, mira, y te voy a nombrar solamente la encuesta Cadem que se dio a conocer ayer, que no se había podido emitir por el tema de la veda, pero dice básicamente lo siguiente: eh, José Antonio Kast con 24%, Janet Jara con 16% y Evelyn Matei cae a 10%, igual que Franco Parisi. Solo si tuviéramos que analizar esa foto, ¿cómo queda la derecha tradicional?
Yo creo que hay una damnificada de este resultado. Porque si Toa hubiese tenido, si hubiese sido estrecho el resultado, Toa, Jara, uno podría haber especulado de que los deudos de Toa podrían haberse inclinado por una propuesta centrista de Matei. Pero con los números que vimos ayer, esos deudos son pocos. Jara dispone de recursos y debería disponer de recursos para capturarlo. Pero sobre todo lo que se vio ayer es, como te decía al inicio, es que la población, sobre todo la población más movilizada, pero que es muy importante porque esa a su vez moviliza al resto, esa población que es la versión original, no la versión fake, no la versión endulcorada. Y esas versiones originales son Jara en la centro izquierda y Kast del centro a la derecha. Eh, y yo creo que así como Toa no logró encontrar un espacio histórico que le hiciera competitiva y que incluso le diera valor a su rasgo de personalidad, porque el rasgo de personalidad, su valor depende de las circunstancias, no son valores per se. ¿Ah? Del mismo modo, Matei no logra encontrar un espacio histórico, un espacio social, un espacio cultural, que le permita que su idea y que su personalidad adquieran preeminencia. Y yo creo que su intervención de ayer, por ejemplo, Claro. cuando intentó hacer una suerte de contracadena de televisión y de radio frente a la celebración de Jara por su triunfo en la primaria, fue una ilustración perfecta de este problema profundo en que está la candidatura Matei. Bueno, si te fijas, Eugenio Tironi, no hubo punto de prensa de Cast ayer. No, no, Calladito porque él ahí, sabía que esta no es su fiesta, claro. no tiene por qué intervenir. Claro, lo que pasa es que volvemos al punto, ¿no? El fantasma del anticomunismo, no eres la única persona que he escuchado, analista, que ha dicho que hoy día puede ser claramente un boomerang, como dices tú. Entonces hay que tener mucho ojo, porque además Kaiser, que dispara con ventilador, lleno de fake news, que ya ha perdido cierta, ya yo diría que bastante credibilidad, por lo tanto también por eso baja en las encuestas. Es un discurso que queda como anacrónico. Y por eso te decía que es interesante cuando Evelyn Matei no hace un discurso anticomunista cuando se plantea ayer frente a este resultado, digamos, ¿no? Ujú. Tratando de construir. Pero Claro, entonces, claro, eso. pero de acuerdo, eso es un gran mérito, pero aparte de eso, ¿qué dijo? ¿Qué recordamos? Nada. Que recordamos, Eh, interesante, claro. en general, una puesta en escena muy artificial, totalmente maqueteada. O sea, eso no tiene alma, eso no tiene espíritu, eh, eso no tiene una causa. O sea, pucha, es duro decirlo, pero lo que veo en Matei son los ecos y los fantasmas de la candidatura Toa, con la cual yo confieso haber, a la cual yo adherí, o sea, lo estoy diciendo, por lo tanto, con cierto desgarro. ¿Ah? Em, pero esa es mi conclusión. ¿Y qué debiera hacer ahora, desde tu punto de vista, Carolina Toa? Eso sí que me supera, pero en lo inmediato, Carolina Toa es una profesional eh, de la política con mayúscula. Ella tiene un compromiso que respaldar a quien ganara ayer y quien ganó fue en buena lid, digamos, fue Janet Jara, y yo que tiene que ponerse a su disposición. eh, Ella confirmó en el gobierno Boric que es una figura que
contribuyen enormemente a la gestión, a los equilibrios, a la visión estratégica, a la disciplina estratégica. Entonces uno habría de imaginarse que, que Jara va a buscar contar con ella para una posición relevante, ¿ah? Correcto. En lo que es la campaña. Ahora no sé cuál irá a ser su estado de ánimo, su disposición, pero no la veo, en principio no la veo, digamos, en lo inmediato alejándose, digamos, de esta contienda. ¿Qué te parece que haya ella efectivamente ganado en comunas como La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, Providencia? Digamos, y ganó con holgura. Ahora eran pocos votos. Muestra que esos son los nichos donde está lo que resta del socialismo democrático, que son nichos minoritarios, pero que la gran masa popular, la gran masa eh, que se movilizó en un momento con el estallido, que se hizo ilusiones no sé, con el Frente del Pueblo y la Convención, que está, por supuesto, que ha tenido que resignarse a muchos fracasos y derrotas en su vida. Esa gran masa popular se identificó más con Jara, ¿eh? Pero no hay ninguna duda que una Jara requiere de Vitacura, Lo Barnechea, La Reina, Ñuñoa, Providencia, ¿eh? Y en ese sentido, claro, como acompañante, el socialismo democrático tiene un rol, como lo tuvo también frente al gobierno de Gabriel Boric. Sí. Y por último, muy cortito, Eugenio, pero el tema de la lista parlamentaria, porque claramente este triunfo del Partido Comunista lo posiciona de mejor pie para consolidar una lista parlamentaria. ¿Cómo ves tú ahí el escenario que se va armando, la correlación de fuerzas y, por supuesto, la difícil posibilidad de que haya una sola lista de la centroizquierda? Yo no entiendo por qué se dice que es más difícil ahora. Yo encuentro que es más fácil ahora. O Porque sea, desaparecería del Frente Amplio, o sea, ¿cómo queda el Frente Amplio que sacó tan pocos votos con su candidato? En fin, ¿qué pasa con los partidos no, más pequeños? yo creo que va a haber un reajuste del naipe. ¿Ya? Y este reajuste en naipe va a ser dolorosísimo para el Frente Amplio y para el socialismo democrático. Yo creo que va a haber en que, claro, el Partido Comunista va a exigir con bastante buenos motivos una presencia mayor. Eh, pero de otra parte, eh, tanto el Frente Amplio como el Socialismo Democrático tienen que darse cuenta que ellos por sí solos no son capaces de construir una alternativa, salvo que se unan, salvo que se Ya. unan. Perfecto. Gracias, Eugenio Tironi, doctor en sociología, consultor político, por haber estado con nosotros esta Gracias a ti, mañana. Nina. Que Que estés estés muy bien. bien. Chao. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Nos vamos a un corte muy breve y al regreso vamos a estar conversando con el senador del Partido Comunista por la región de Coquimbo, Daniel Núñez. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.